Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión, como les había prometido, quiero hablar acerca de cómo nosotros podemos saber cuál es nuestro don o ministerio que nos ha sido dado por parte del Señor. Muchas personas tienen dudas acerca de cuál es su don o ministerio, ya sea porque sienten que ellos no han recibido nada o porque tienen un interés específico por algunos dones o porque han empezado a manifestar algunos dones de forma sencilla, de forma incipiente, y tienen curiosidad por saber si lo que ellos ya están sospechando de que tienen determinado don o que han recibido determinado llamado a un ministerio específico realmente es algo que viene de parte de Dios o si es algo que ellos están suponiendo, que se están imaginando. Hay personas también que otros han venido y les han dicho: yo creo que tú tienes este don, pero ellos de cualquier manera quisieran algún tipo de confirmación para saber si realmente este es el don o el ministerio que han recibido. Y para responder esta pregunta, quiero hablarte de 3 evidencias, 3 señales que muestran que tú has recibido determinado don de parte del Señor. Yo he preferido llamarles los 3 testimonios, los 3 testimonios que tú vas a recibir cuando tienes un don o ministerio de parte del Señor. Y voy a dedicar un video específico para hablar de cada uno de estos testimonios o evidencias de que has recibido este don determinado o este ministerio específico, para que puedas recibir esta información de una forma más organizada. El primer testimonio que vas a tener es el testimonio de tu propio espíritu. ¿A qué me refiero con el testimonio de tu propio espíritu? Me refiero a cosas que tú vas a comenzar a experimentar dentro de ti cuando estás interactuando con determinado ministerio o don. Por ejemplo, hay personas que después que se convierten en cristianos comienzan a tener un interés especial por determinado don o ministerio, y cuando están sirviendo a Dios en ese ministerio específico sienten un gran gozo, una gran satisfacción mientras lo realizan. Hay gente que tiene una pasión desbordante por las almas que se están perdiendo. Yo sé que esto es algo que debemos tener todos los cristianos. Debemos tener una preocupación constante por los que se están perdiendo, por la gente que no conoce a Cristo, y necesitamos tener la disposición de predicarles. Pero la palabra de Dios nos habla específicamente de un don o ministerio de evangelismo, de un llamado específico que Dios hace a algunas personas para dedicarse de forma enfocada en predicar el evangelio a los que no conocen a Cristo. Entonces, si tú por ejemplo has recibido un don de evangelismo, tú vas a sentir un deseo fuerte de evangelizar, de predicar, de compartir tu testimonio, de salvar a la gente que no conoce a Dios. Quizás en tu iglesia organicen equipos de evangelismo y salgan un grupo de personas, pero no todos van a ir con la misma disposición. Algunos lo van a hacer porque saben que es lo correcto, otros lo van a hacer para cumplir con el pastor, con el líder, pero siempre va a haber esas personas que tienen una pasión desbordante por evangelizar a los perdidos. A ellos nadie les tiene que decir que lo hagan, a ellos nadie los tiene que estar motivando, porque la motivación viene de su propio espíritu. Su propio espíritu les está dando testimonio de que es algo que Dios les está llamando a hacer de forma enfocada, y cuando lo hacen sienten una gran satisfacción, sienten un gran gozo, se sienten realizados, sienten que ese es el propósito para el que Dios los llamó. De todas las actividades de la iglesia, esa es la que más les brinda satisfacción. De la misma manera, una persona que ha recibido un don de repartir, que en la Biblia se le llama el que reparte, hablando de la persona que ayuda a los necesitados, esa persona tiene una pasión desbordante por los pobres, por las necesidades de la gente, tiene una vista que los demás no tienen para darse cuenta de cuánto hay una persona que está pasando necesidad. Y cuando ayuda a los necesitados, organiza algún evento de compasión, de generosidad, esa persona siente un gran gozo. No siente la misma satisfacción cuando está predicando en el púlpito, no siente la misma satisfacción cuando está evangelizando, pero sí cuando está ayudando a un necesitado. Entonces, lo primero que tú sientes en el testimonio de tu espíritu es un gran gozo o satisfacción cuando tú estás realizando esa actividad. Por ejemplo, Pablo dijo lo siguiente en Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia,
Es decir, que Pablo en su labor apostólica, él sufría determinadas penalidades, sufría persecuciones, sufría crisis, sufría desafíos, pero en medio de todo esto él sentía gozo en medio de lo que él estaba haciendo, porque él había sido llamado a esta labor apostólica de llevar el nombre de Cristo donde no era conocido. Y aunque había circunstancias adversas, él nos está diciendo en este pasaje que él sentía gozo, que se gozaba en medio de todo lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque tenía un llamado de parte de Dios, y cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, tú vas a experimentar satisfacción, vas a experimentar gozo mientras lo estás realizando, porque hay algo dentro de ti, tu propio espíritu te está diciendo que estás haciendo lo que se supone que tienes que hacer. También en este testimonio de tu espíritu, tú vas a tener un entusiasmo especial hacia ese don o ministerio, a tal punto que tú vas a querer incluso que todo el mundo esté haciendo lo mismo. Por ejemplo, hay gente que ha recibido de parte de Dios un ministerio de enseñanza, un don de enseñar a los demás. Y estas son personas que siempre están viendo en la iglesia una necesidad de que haya discipulado, de que haya enseñanza, de que haya instrucción. Y como tienen una carga por la enseñanza, ellos quieren que toda la iglesia se enfoque en ministerios de enseñanza, en cultos de enseñanza, en discipulados, en grupos de estudio, porque como es el don que ha recibido de parte de Dios, ese entusiasmo se manifiesta de esta manera. Igual los ejemplos que les ponía anteriormente. El evangelista siempre va a querer que toda la iglesia esté saliendo a evangelizar, que hagan grupos de evangelismo, que hagan cultos de evangelismo, que hagan campañas de evangelismo. Él siempre va a ver una necesidad de evangelizar. La persona que va a ayudar a los pobres siempre va a ver una necesidad de ayudar a los pobres. Quiere que todas las finanzas de la iglesia se enfoquen solamente en ayudar a los pobres. Y así cada persona, de acuerdo al don o al ministerio que ha recibido, va a poner un enfoque muy fuerte en este don, de tal manera que va a querer que todo el mundo esté enfocado en esto. Y aquí es donde entran los pastores, los líderes de la iglesia, para traer un equilibrio a esto, porque cada persona siempre va a tener una tendencia hacia su don. Pero esto no es otra cosa que una manifestación de que tú has sido llamado exclusivamente a algo, porque tú estás sintiendo como una carga de que es necesario que esto se haga más, que se enfoquen recursos en esto, que se enfoque tiempo, que se enfoque gente en esto. Y bueno, siempre tenemos que tener cuidado de no caer en un desequilibrio, no creer que la iglesia está mal simplemente porque todos no están enfocados en tu don, porque todos tienen dones diferentes y la iglesia tiene que ministrar a muchas áreas. Pero esto es una señal de tu espíritu, que tú tienes un entusiasmo porque la iglesia se enfoque específicamente en el don que tú has recibido. Lo mismo con la sanidad, lo mismo con la liberación, lo mismo con la profecía. Siempre vas a tener un entusiasmo porque ese don sea practicado dentro de tu iglesia. El otro testimonio que te da tu espíritu es que cuando tú vas a orar, enfocas mucho tu oración específicamente en esta actividad, en esta función, en este don, en este ministerio. Una gran parte de tu oración está enfocada en esto, y cuando tú estás orando y estás en la presencia de Dios, el deseo de ejercer este don o este ministerio es avivado. Hay algo muy interesante que nosotros hemos notado a lo largo de nuestro ministerio. Como todos sabemos, Dios tiene un plan para nuestra vida, así como el diablo tiene un plan para nuestra vida. Dios quiere que tú seas bendecido, que tú seas prosperado, que tú seas una persona que le sirva, y el diablo, por otro lado, quiere destruir tu vida, quiere robar, matar y destruir, como dijo Jesús, y tiene un camino preparado para que si tú te apartas de Dios, tú vayas por ese camino. Y nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando un cristiano está lejos de Dios, no está orando, está desenfocado, está enredado demasiado con las cosas del mundo, comienza a sentir deseos hacia el plan que el diablo tiene para él, que no tiene por qué ser que va a ser un brujo, que va a ser un satanista. Simplemente empieza como a pensar en enfocar su vida en otras cosas que son cosas mundanas, cosas seculares. Pero cuando esta misma persona comienza a orar, el deseo que le viene en ese momento, cuando está orando, es el deseo de cumplir el propósito de Dios y de ejercer el don específico que Dios le dio. Es decir, si tú, cuando estás en tu mejor momento, en tu momento que más estás buscando a Dios, que más estás leyendo la Biblia, empieza a venir una pasión muy fuerte a tu espíritu por determinado don, por determinado ministerio, eso puede ser una señal, el testimonio de tu propio espíritu diciéndote que ese es tu don o ministerio, porque cuando estás cerca de Dios, eso es lo que comienza a activarse, eso es lo que comienza a avivarse. Entonces esto es una señal que debes tener en mente. También el testimonio de tu espíritu implica que cuando tú estás funcionando en este don o en este ministerio, a ti te resulta fácil hacerlo. No quiere decir que no vayas a aprender en el camino.
que no te falte mucho por recorrer, que no vayas a cometer errores. Pero dentro de tu medio, cuando tú ejerces este don o ministerio, te resulta fácil. Tú sientes que fluyes con el Espíritu Santo, mientras que a otra persona le cuesta trabajo. Por ejemplo, hay una persona que se le facilita mucho enseñar la palabra de Dios a otros, sentarse con una persona que no tiene conocimiento, que es un nuevo convertido, y ponerse a explicarle los fundamentos de la fe. Es algo que le fluye, tú sientes que fluyes con el Espíritu Santo mientras lo haces, pero quizás no sientes lo mismo cuando van a evangelizar a la calle. No sientes que fluyes de la misma manera con el Espíritu Santo. De la misma manera hay gente que fluyen con el Espíritu Santo para predicarle a un inconverso, a una persona no cristiana, pero no sienten que fluyen después cuando esa persona ya se convirtió para enseñarle la palabra de Dios. Entonces, hay cosas en las que tú vas a sentir que fluyes con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está guiándote a hacerlas de una forma que te resulta fácil, que otras personas te miran alrededor y te dicen, no sé cómo logras hacerlo porque a mí se me dificulta, yo no puedo hacer eso de la manera en que tú lo estás haciendo. Hay gente que cuando se ponen en el púlpito a predicar son tomados por el Espíritu Santo y fluyen en la predicación de la palabra, pero hay otros que no, hay otros que los ponen a predicar y simplemente lo que hacen es pasar un mal rato porque lo están haciendo por obligación, por cumplir, o sea, se les dificulta, les es difícil hacerlo. Entonces, debes ver cuáles son esas áreas de tu vida en el ministerio, en la iglesia, en todas las funciones que tú has realizado en la iglesia, donde tú fluyes con facilidad, que se te da de forma fácil, de forma natural. Y también algo que interviene en esto es que la palabra de Dios nos enseña que con cada don viene una medida de fe. Es decir, que hay personas que fluyen con más facilidad en determinados dones porque, como Dios se los ha concedido a ellos, este don ha venido acompañado de una medida de fe. Hay personas en la iglesia que quizás tú los ves que son capaces de echar fuera demonios con una fe, con una seguridad, que tú no te sientes capaz de hacerlo de la misma manera. Y es que esta persona, como ha recibido una capacidad sobrenatural de discernir espíritus y de echar fuera demonios, esta persona ha recibido una medida de fe que viene acompañando ese don. Pero quizás tú has recibido el don de profetizar, que la persona que echa fuera demonios no tiene, y tú escuchas a Dios claramente y vas y le hablas a una persona y dice, el Señor me ha mostrado esto, esto y esto acerca de tu vida y que debes hacer esto, y tú lo haces con seguridad porque tú sabes que Dios te ha hablado, porque tienes una medida de fe que viene acompañando tu don, que la persona que echa fuera demonios quizás te mire y diga, pero ¿cómo es posible que hable con tanta seguridad diciendo Dios me ha hablado esto y aquello? ¿Cómo lo puede hacer? O la persona que sana, ¿cómo puede tener la valentía de ir y orar por un enfermo, atreverse a ir y no le da pena y si la persona no se sana? Pero es que esta persona que opera en el don de sanidad ha recibido una medida de fe que acompaña a su don. Esto lo podemos ver en la palabra de Dios. En el libro de Romanos capítulo 12 vamos a leer el versículo 3 que dice, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, que todos nosotros hemos recibido una medida de fe, y esta medida de fe es la medida que tú necesitas para activar tu don o tu ministerio específico que has recibido de parte de Dios. También en el versículo 6 de ese mismo capítulo leemos lo siguiente, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que vemos a Pablo otra vez mencionando que los dones se usan de acuerdo a una medida de fe que se ha recibido. Entonces, el testimonio de tu propio espíritu también incluye la medida de fe. Tú recibes una fe para actuar en determinado don y en determinado ministerio que la gente que está alrededor quizás no tiene y por eso se quedan asombrados diciendo cómo es posible que puedas hacer esto, pero es que hay una medida de fe que te ha sido repartida, que te ha sido depositada por el Espíritu Santo para que tú puedas ejercer de forma efectiva este don. Y el testimonio de tu propio espíritu también implica que cuando tú dejas de ejercer este ministerio o este don, comienzas a sentirte mal, comienzas a sentirte vacío, comienzas a sentir que estás lejos del propósito que Dios tiene para ti. Si tú eres una persona que ha sido llamada a ser pastor y de pronto no estás pastoreando por determinadas circunstancias, tú vas a comenzar a sentirte mal, vas a comenzar a sentirte seco, porque
tú sabes en tu espíritu que no estás haciendo aquello que Dios te llamó a hacer. Y esto definitivamente es una señal también de que ese es tu don, que Dios te ha llamado a hacerlo, porque la única forma en que tú te vas a sentir completamente realizado es cumpliendo tu ministerio, ejerciendo el don que te ha sido dado de parte de Dios. Veamos el ejemplo de Jeremías. Jeremías en una ocasión había recibido tanta persecución, tantas dificultades a causa de su ministerio como profeta, que él decidió dentro de él no ser más profeta, no hablar más de parte de Dios. Sin embargo, mira lo que experimentó. Leemos en Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, hablando de Dios. Jeremías diciendo, no voy a acordar más de Dios ni de lo que él me ha mandado. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, aquí la palabra sufrirlo quiere decir traté de soportarlo o de resistirlo, y no pude. Es decir, que Jeremías, como tenía un llamado a ser profeta, él intentó resistir este llamado, intentó apartarse de su llamado, no hablar más en nombre de Dios como profeta. Sin embargo, había un fuego dentro de él que le impedía desistir de su ministerio, que le hacía sentirse mal, lejos de su ministerio. También Pablo nos dice en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Aquí Pablo está refiriéndose a su llamado de anunciar el Evangelio como una necesidad que había dentro de él, que era como una imposición en su espíritu, algo que él tenía que estar haciendo y que él sentía que realmente algo malo iba a suceder si él no anunciaba el Evangelio. Por eso dice, ay de mí, o sea, estoy perdido, estoy sin propósito si yo no anuncio el Evangelio, porque es el llamado que he recibido de parte de Dios. Entonces, de la misma manera, si tú te alejas de tu don, te alejas de tu ministerio, te vas a comenzar a secar, te comienzas a sentir mal, y esto también es el testimonio de tu propio espíritu, diciéndote tu espíritu, esto es lo que tienes que estar haciendo, esto es a lo que has sido llamado. También la palabra de Dios compara nuestro don, nuestro llamado, nuestro ministerio al alimento que nosotros necesitamos. Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, que tú sientes que ejercer tu don o tu ministerio es como el alimento que necesitas para vivir, el alimento para tu alma. Tu comida es hacer la voluntad del que te envió.